Hola, queridos amigos. Hoy les traigo una historia que me llegó al corazón y que estoy seguro también tocará el suyo. Es la historia de Aidiana, un chamán apache solitario, y de cómo una pequeña niña enferma cambió para siempre su destino. Acompáñenme en este viaje por las montañas del suroeste americano, donde descubriremos que a veces la familia no se encuentra en la sangre, sino en el amor que decidimos compartir. El chamán solitario. En las áridas montañas de Arizona, donde el sol pinta de oro las rocas al amanecer, vivía un hombre que había elegido la soledad como compañera. Su nombre era Aidiana, que en lengua apache significa flor eterna, aunque pocos se atrevían a pronunciarlo. Para los habitantes de los pueblos cercanos, él era simplemente el brujo de la montaña, una figura envuelta en misterio y temor. Aidiana había cumplido ya los 60 años, y su rostro curtido por el sol y el viento contaba historias que jamás compartía con nadie. Sus ojos, del color del ámbar oscuro, guardaban secretos ancestrales y un dolor profundo que había aprendido a cargar en silencio. Vivía en una cabaña de adobe y madera que él mismo había construido, siguiendo las tradiciones de sus antepasados, en un lugar donde las águilas anidaban y los espíritus de la montaña susurraban al viento. La gente del pueblo más cercano, San Miguel de los Remedios, un pequeño poblado mexicano a unos 30 kilómetros de la frontera, hablaba de él en voz baja. «Ese hombre no es de fiar», decían las comadres mientras lavaban la ropa en el río. «Dicen que puede curar cualquier mal, pero también puede maldecir a quien se le ocurra molestarlo». La verdad era que Aidiana había elegido el aislamiento después de una tragedia que había marcado su vida para siempre. Hacía más de 20 años, había perdido a su esposa Itzel y a su pequeño hijo Naalnis en un accidente automovilístico. Él había sido el conductor, y aunque no fue su culpa, un conductor ebrio se había estrellado contra ellos, nunca pudo perdonarse. Desde entonces, había renunciado a formar parte de cualquier comunidad, dedicándose únicamente a preservar las tradiciones curativas de su pueblo y a vivir en comunión con la naturaleza. Su día comenzaba siempre antes del amanecer. Aidiana se levantaba cuando las estrellas aún brillaban en el cielo, y caminaba hasta un promontorio rocoso donde realizaba sus oraciones matutinas. Hablaba con los cuatro vientos, con el Padre Sol que estaba por nacer, y con los espíritus de sus ancestros. Después, regresaba a su cabaña para preparar sus medicinas tradicionales, ungüentos de hierbas silvestres, tés curativos y los polvos sagrados que utilizaba en sus rituales de sanación. Aunque evitaba el contacto humano, su reputación como curandero había trascendido las fronteras. De vez en cuando, alguien desesperado subía por el sendero serpenteante que llevaba a su refugio, buscando una cura que la medicina moderna no había podido ofrecer. Aidiana nunca rechazaba a quien llegaba con verdadera necesidad, pero tampoco buscaba crear vínculos. Curaba, cobraba lo justo, a menudo aceptaba trueques o incluso trabajaba gratis para los más pobres, y despedía a sus pacientes con la misma frialdad cortés con la que los había recibido. «Ese hombre tiene manos benditas», decía doña Esperanza, una anciana del pueblo que había subido a verlo cuando los doctores le dijeron que su artritis no tenía cura. «Pero su corazón está más helado que el nevado de Toluca en enero». Los niños del pueblo inventaban historias sobre él. Decían que podía transformarse en coyote, que hablaba con los muertos, y que en las noches de luna llena se le veía danzando con los espíritus en la cima de la montaña. Algunas de estas historias no estaban tan lejos de la verdad, pues Aidiana sí practicaba las danzas ceremoniales de su pueblo, y sí se comunicaba con el mundo espiritual, pero lo hacía desde un lugar de profundo respeto y tradición, no de brujería como creían los supersticiosos. Su cabaña estaba llena de objetos sagrados, plumas de águila, piedras de poder, tambores hechos con piel de venado, y hierbas medicinales colgadas del techo para secarse. En las paredes había pinturas que él mismo había hecho, representando las historias sagradas de su pueblo, la creación del mundo, las aventuras de los héroes culturales y los símbolos de protección que mantenían alejados a los espíritus malignos. Pero lo que más abundaba en su hogar eran los libros. Aidiana había estudiado en la universidad antes de dedicarse completamente a las tradiciones de su pueblo, y mantenía una biblioteca impresionante que incluía textos sobre medicina tradicional, antropología, historia apache y literatura universal.
Era un hombre culto que había elegido la sabiduría ancestral por encima del conocimiento académico, pero que nunca había despreciado el aprendizaje. ¿Sabían ustedes que los chamanes apaches eran considerados los médicos más respetados de su comunidad? Si esta historia les está gustando, no olviden darle like y suscribirse al canal. Aún nos queda mucho por descubrir sobre Aidiana y el encuentro que cambiaría su vida para siempre. La llegada de la niña. Era un martes de octubre cuando la vida de Aidiana dio un giro inesperado. El otoño había llegado temprano a las montañas, y las hojas de los robles comenzaban a teñirse de dorado. Aidiana estaba preparando una tintura de corteza de sauce para el dolor cuando escuchó voces que se acercaban por el sendero. No era inusual que llegaran visitantes, pero algo en el tono de esas voces le llamó la atención. Había urgencia, desesperación y ¿era el llanto de un niño? Aidiana frunció el ceño. Raramente llegaban niños a su refugio, y cuando lo hacían, era porque estaban muy enfermos. Se asomó por la ventana y vio a una mujer joven, de unos 30 años, que cargaba en brazos a una niña pequeña. La mujer tenía el rostro demacrado por la preocupación y las ojeras profundas de quien ha pasado muchas noches sin dormir. La niña, que no podía tener más de 6 años, estaba pálida y respiraba con dificultad. Señor chamán», gritó la mujer al ver la cabaña. «Por favor, ayúdeme. Mi niña se está muriendo». Aidiana salió de su cabaña con paso lento pero decidido. Había aprendido a leer a las personas desde lejos, y en esta mujer veía una desesperación genuina que no podía ignorar. «Cálmese, señora», le dijo con voz grave pero no hostil. «Dígame qué le pasa a la pequeña». La mujer, que se presentó como Carmen Morales, comenzó a hablar entre sollozos. Era originaria de un pueblo en Sonora, México, y había cruzado la frontera ilegalmente buscando trabajo para mantener a su hija Lupita. La niña había nacido con una enfermedad del corazón que los médicos de su pueblo no sabían cómo tratar. Los doctores de allá me dijeron que necesitaba una operación muy cara, que aquí en Estados Unidos sí se podía hacer, explicó Carmen. Pero cuando llegamos, nos dijeron que sin papeles no nos podían atender en el hospital grande. Fuimos a una clínica gratuita, pero el doctor nos dijo que ya no había nada que hacer. Aidiana observó a la niña con atención. Lupita tenía los labios ligeramente azulados, signo de que su corazón no estaba bombeando suficiente oxígeno. Sus pequeñas manos estaban frías, y su respiración era laboriosa. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, grandes, oscuros, y llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. «¿Cómo me encontraron?», preguntó Aidiana. «En el pueblo donde estamos quedándonos, San Miguel, todos hablan de usted. Dicen que puede curar lo que los doctores no pueden. Por favor, señor, es mi única hija. Es todo lo que tengo en este mundo». Aidiana sintió algo que no había experimentado en años, un dolor ajeno que se volvía propio. Miró a la niña y por un momento vio el rostro de su propio hijo, Naalnis, que había muerto siendo apenas un poco mayor que Lupita. «Pasen», dijo finalmente. «Pero no les prometo nada». Dentro de la cabaña, Aidiana examinó a Lupita con la minuciosidad de un médico experimentado. Utilizó tanto sus conocimientos de medicina tradicional como los que había adquirido en sus años de estudio. Escuchó su corazón con un estetoscopio que guardaba para emergencias, observó el color de sus uñas y sus encías, y palpó su pulso en diferentes puntos. «La niña tiene lo que en mi lengua llamamos corazón cansado», explicó a Carmen. «Su corazón está trabajando muy duro, pero no puede hacer bien su trabajo. Los doctores tienen razón en que necesita una operación, pero mientras tanto, puedo ayudarla a sentirse mejor». Durante las siguientes horas, Aidiana preparó una serie de remedios tradicionales. Hirvió hojas de espino blanco para fortalecer el corazón, preparó un té de digitalis en dosis muy cuidadosas y creó una cataplasma especial para el pecho de la niña. También realizó una ceremonia de sanación, quemando salvia sagrada y cantando oraciones en lengua apache. Lupita, que había estado muy callada, comenzó a mostrar signos de mejoría.
Su respiración se volvió menos laboriosa, y un poco de color regresó a sus mejillas. Pero Aidiana sabía que esto era solo temporal. «Señora Carmen», le dijo cuando la niña se había quedado dormida, «lo que he hecho solo aliviará sus síntomas por un tiempo. Su hija necesita esa operación, o no vivirá mucho más». Carmen comenzó a llorar de nuevo. «No tengo dinero para la operación. No tengo papeles. No tengo nada más que a mi niña». Aidiana se quedó en silencio durante un largo rato, mirando a la pequeña Lupita dormir. Había algo en esa niña que despertaba en él sentimientos que había enterrado hacía décadas. «¿Dónde está el padre de la niña?», preguntó. «Se fue cuando supo que Lupita estaba enferma. Dijo que no quería cargar con una niña que se iba a morir». La voz de Carmen se quebró. «Desde entonces, somos solo ella y yo». Esa noche, Aidiana no pudo dormir. Caminó hasta su lugar de oración y se quedó allí hasta el amanecer, hablando con los espíritus de sus ancestros y con el alma de su esposa fallecida. Cuando regresó a la cabaña, había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Amigos, ¿pueden imaginar el dilema de Aidiana? Un hombre que había cerrado su corazón al mundo, enfrentado a una niña que necesitaba desesperadamente amor y cuidado. No se pierdan lo que viene, porque la historia apenas está comenzando. Denle like si quieren saber qué decisión tomó nuestro chamán. Una decisión que cambia todo. Al amanecer del día siguiente, Aidiana encontró a Carmen despierta, velando el sueño de su hija. La mujer tenía los ojos rojos de tanto llorar, y se veía derrotada por la desesperanza. «Señora Carmen», le dijo Aidiana con una voz más suave de la que había usado en años, «tengo una propuesta que hacerle». Carmen levantó la vista, con una chispa de esperanza en los ojos. «Yo conozco a un médico en Phoenix, un cardiólogo que me debe algunos favores. Él podría operar a Lupita, pero necesitaríamos tiempo para convencerlo y para conseguir los fondos. Mientras tanto, yo puedo cuidar de la niña aquí, mantenerla estable con mis medicinas». «¿Usted haría eso por nosotras?», preguntó Carmen, incrédula. «Hay una condición», continuó Aidiana. «Usted necesita conseguir trabajo para pagar la operación, al menos en parte. Yo puedo cubrir una parte, pero no todo. Y mientras usted trabaja, Lupita se quedaría aquí conmigo». Carmen se quedó en silencio, procesando la propuesta. Por un lado, la idea de dejar a su hija con un extraño la aterrorizaba. Por otro lado, era la única esperanza que tenían. «¿Por qué haría esto por nosotras?», preguntó finalmente. «Ni siquiera nos conoce». Aidiana miró hacia donde dormía Lupita, y por primera vez en años, permitió que sus emociones se reflejaran en su rostro. «Porque hace mucho tiempo, yo también tuve una hija. Y porque creo que los espíritus han traído a Lupita hasta aquí por una razón». Después de mucha deliberación, Carmen aceptó la propuesta. Había conseguido trabajo en una fábrica de Phoenix, donde podría ganar lo suficiente para contribuir a los gastos médicos. Visitaría a Lupita los fines de semana, y Aidiana se comprometió a mantenerla informada sobre el estado de la niña. El día que Carmen se fue, Lupita lloró durante horas. Era la primera vez que se separaba de su madre, y no entendía por qué tenía que quedarse con ese hombre extraño en la montaña. Aidiana se sintió completamente perdido. Hacía más de 20 años que no trataba con un niño, y no sabía cómo consolar a una niña asustada y enferma. «Mija», le dijo torpemente, usando una palabra que había escuchado a Carmen usar. «Tu mamá va a volver. Solo se fue a trabajar para conseguir dinero para que te pongas bien». Pero Lupita siguió llorando, y Aidiana se dio cuenta de que las palabras no eran suficientes. Recordó entonces algo que solía hacer con su hijo Naalnis cuando era pequeño. Fue a buscar su tambor ceremonial y comenzó a tocar un ritmo suave, mientras cantaba una canción de cuna apache que su propia abuela le había enseñado. Poco a poco, el llanto de Lupita se fue calmando. La niña lo miraba con curiosidad, fascinada por los sonidos que nunca había escuchado antes. «¿Qué es eso?», preguntó con voz pequeña.
Es una canción para que los niños no tengan miedo, explicó Aidiana. Mi abuela me la cantaba cuando yo era pequeño como tú. ¿Usted también era pequeño? Aidiana sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sí, mija. Todos fuimos pequeños alguna vez. Los primeros días fueron difíciles para ambos. Lupita extrañaba a su madre y se sentía débil por su enfermedad. Aidiana, por su parte, había olvidado lo que significaba cuidar de alguien más. Tuvo que aprender de nuevo a cocinar comidas que le gustaran a un niño, a contar cuentos antes de dormir y a tener paciencia con las preguntas constantes de una mente curiosa. ¿Por qué vive solo aquí arriba?, le preguntó Lupita una tarde mientras él preparaba sus medicinas. Porque me gusta la tranquilidad, respondió Aidiana, pero la niña no se conformó con esa respuesta. ¿No se siente solito? La pregunta lo tomó por sorpresa. Hacía años que nadie le preguntaba sobre sus sentimientos. A veces, admitió finalmente. Yo también me siento solita sin mi mami. Pero ahora que estoy aquí con usted, me siento menos solita. Esas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Aidiana. Se dio cuenta de que él también se sentía menos solo desde que Lupita había llegado a su vida. Conforme pasaron las semanas, comenzó a establecerse una rutina. Aidiana le daba a Lupita sus medicinas 3 veces al día, y había notado una mejoría considerable en su estado. La niña tenía más energía, su color había mejorado, y aunque seguía necesitando descansar frecuentemente, podía caminar por la cabaña e incluso salir a explorar los alrededores. Lupita era una niña extraordinariamente inteligente y curiosa. Hacía preguntas sobre todo, las plantas que Aidiana usaba para sus medicinas, las historias pintadas en las paredes, los rituales que realizaba cada mañana. Aidiana descubrió que disfrutaba enseñándole, y comenzó a contarle las leyendas de su pueblo. Había una vez, le contó una noche mientras preparaba la cena, una niña apache que se perdió en el desierto. Caminó durante días sin encontrar agua, hasta que se encontró con un coyote muy sabio. ¿Los coyotes son sabios?, preguntó Lupita, con los ojos muy abiertos. En las historias de mi pueblo, sí. Este coyote le dijo a la niña, si quieres encontrar el camino a casa, primero debes encontrar el camino a tu corazón. ¿Y qué significa eso? Aidiana se detuvo, dándose cuenta de que él mismo estaba aprendiendo el significado de esas palabras antiguas a través de los ojos de Lupita. Significa que a veces, para encontrar lo que buscamos afuera, primero tenemos que encontrar lo que necesitamos adentro. ¿Se dan cuenta de cómo Lupita está cambiando la vida de Aidiana? Esta pequeña niña está despertando emociones que él había enterrado por décadas. Pero aún nos esperan sorpresas y desafíos. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse el resto de esta hermosa historia. El despertar del corazón. 2 meses después de la llegada de Lupita, Aidiana había experimentado más cambios en su vida que en los últimos 20 años. La cabaña, que antes era un refugio silencioso, ahora se llenaba con la risa de la niña, sus preguntas constantes y el sonido de sus pasos pequeños corriendo por el piso de madera. Aidiana había contactado a su amigo el Dr. Michael Harrison, un cardiólogo de Phoenix que había conocido años atrás cuando trabajaba como consultor de medicina tradicional en un hospital. Michael había aceptado examinar a Lupita, y las noticias eran alentadoras. La niña era candidata para una cirugía que podría corregir completamente su problema cardíaco. Es una operación compleja, había explicado Michael durante su visita a la montaña. Pero tengo mucha confianza en que será exitosa. El corazón de esta niña es fuerte, solo necesita un poco de ayuda. El costo de la operación era considerable, $50,000. Carmen había logrado ahorrar $5,000 trabajando en la fábrica, y Aidiana había decidido contribuir con $20,000 de sus propios ahorros. Aún faltaban $25,000, pero Michael había conseguido que el hospital redujera sus tarifas y estaban organizando una campaña de recaudación de fondos. Mientras tanto, la relación entre Aidiana y Lupita había evolucionado de una manera que ninguno de los dos había anticipado. La niña había comenzado a llamarlo abuelo Aidiana,
y él había empezado a sentir por ella un amor paternal que creía haber perdido para siempre. «Abuelo», le dijo Lupita una mañana mientras desayunaban, «¿usted cree que mi corazón se va a curar?» «Estoy seguro de que sí, mija», respondió Aidiana, aunque por dentro sentía la ansiedad de saber que nada en la medicina estaba garantizado. «Y después de que me cure, me voy a tener que ir». La pregunta lo tomó desprevenido. Había estado tan enfocado en conseguir la operación para Lupita que no había pensado en lo que pasaría después. «Bueno, tu mamá te extraña mucho. Seguramente querrá que regreses con ella». Lupita se quedó callada por un momento, jugando con su comida. «¿Pero yo podría venir a visitarlo? ¿Podríamos seguir siendo familia?» La palabra familia resonó en el corazón de Aidiana como un eco de tiempos pasados. Hacía tanto tiempo que no se sentía parte de una familia que había olvidado lo que significaba. «Claro que sí, mija. Siempre seremos familia». Esa tarde, mientras Lupita tomaba su siesta, Aidiana subió a su lugar de oración. Necesitaba hablar con los espíritus, pero también consigo mismo. Se dio cuenta de que había estado evitando pensar en el futuro porque la idea de separarse de Lupita le causaba un dolor que no había sentido desde la muerte de su propia familia. «Itzel», murmuró, hablando con el espíritu de su esposa fallecida. «No sé qué hacer. Esta niña ha traído luz a mi vida, pero no es mía. Su madre la ama, y yo no tengo derecho a separarlas». El viento sopló entre las rocas, y Aidiana sintió una presencia familiar. Era algo que había aprendido a reconocer a lo largo de los años, la sensación de que su esposa estaba cerca, escuchándolo. «Pero tampoco puedo volver a estar solo», continuó. «Lupita me ha enseñado que mi corazón no estaba muerto, solo dormido. ¿Qué se supone que haga con este amor que siento por ella?» Esa noche, Lupita tuvo una pesadilla. Despertó gritando y llorando, y Aidiana corrió a su lado para consolarla. «Soñé que me moría», sollozó la niña. «Soñé que mi corazón se paraba y que usted se quedaba solo otra vez». Aidiana la abrazó, sintiendo como su propio corazón se partía al ver el miedo en los ojos de la pequeña. «Eso no va a pasar, mija. Tu corazón va a estar bien, y yo nunca voy a estar solo mientras tú estés en el mundo». «¿Me lo promete?» «Te lo prometo». Mientras consolaba a Lupita, Aidiana se dio cuenta de algo importante. El amor no se acababa cuando las personas se separaban físicamente. El amor que sentía por su esposa e hijo fallecidos seguía vivo en su corazón, y el amor que estaba desarrollando por Lupita también permanecería, sin importar lo que pasara en el futuro. Los días siguientes trajeron una sorpresa inesperada. Carmen llegó un viernes por la tarde, como de costumbre, pero esta vez venía acompañada de un hombre joven que presentó como Roberto, su novio. «Roberto y yo nos vamos a casar», anunció Carmen con una sonrisa nerviosa. «Él tiene un buen trabajo en Phoenix, y quiere que Lupita y yo nos vayamos a vivir con él». Aidiana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había estado preparándose para el día en que Lupita se fuera, pero no había esperado que fuera tan pronto. «¿Y qué opina Lupita de esto?», preguntó, tratando de mantener la voz calmada. «Bueno, todavía no se lo hemos dicho», admitió Carmen. «Queríamos hablar con usted primero». Lupita, que había estado jugando afuera, entró corriendo a la cabaña. «Mami», gritó, abrazando a Carmen. Luego miró a Roberto con curiosidad. «¿Quién es él?». Carmen se arrodilló para estar a la altura de su hija. «Mija, este es Roberto. Él y yo nos vamos a casar, y quiere que seamos una familia». Lupita miró a Roberto, luego a su madre, y finalmente a Aidiana. «¿Pero qué va a pasar con el abuelo Aidiana? ¿Él también va a ser parte de nuestra familia?». La pregunta creó un silencio incómodo. Roberto, que había estado callado hasta ese momento, habló por primera vez. «Bueno, pequeña, el señor Aidiana tiene su propia vida aquí en la montaña. Nosotros vamos a vivir en la ciudad». «Pero yo no quiero dejar al abuelo Aidiana solo», protestó Lupita. «Él me cuida,
y yo lo cuido a él. Somos familia. Aidiana se acercó a la niña y se arrodilló junto a ella. Mija, tu mamá te ama mucho, y Roberto también te va a amar. Ellos pueden darte una vida mejor de la que yo puedo ofrecerte aquí. ¿Pero usted no me ama?, preguntó Lupita con lágrimas en los ojos. Te amo más de lo que las palabras pueden decir, respondió Aidiana, sintiendo que su propia voz se quebraba. Pero a veces, cuando amamos a alguien, tenemos que hacer lo que es mejor para esa persona, aunque nos duela. Amigos, ¿pueden sentir el dolor de Aidiana? Este hombre que había cerrado su corazón al mundo ahora tiene que enfrentar la posibilidad de perder a la niña que se ha convertido en su razón de vivir. Pero la historia aún tiene muchas sorpresas. Denle like si quieren saber cómo se resuelve este dilema. La prueba del verdadero amor. La tensión en la cabaña era palpable. Carmen se veía dividida entre su deseo de darle a Lupita una familia completa y su reconocimiento de que la niña había desarrollado un vínculo profundo con Aidiana. Roberto, por su parte, parecía incómodo con toda la situación. Miren, dijo Roberto finalmente, yo entiendo que el señor ha cuidado muy bien de Lupita, y se lo agradecemos. Pero ahora que Carmen y yo vamos a casarnos, es natural que la niña venga a vivir con nosotros. Podemos visitarlo de vez en cuando. Aidiana observó a Roberto cuidadosamente. Era un hombre joven, probablemente de unos 30 años, bien vestido y aparentemente próspero. Pero había algo en su manera de hablar sobre Lupita que no le gustaba. Hablaba de ella como si fuera una obligación, no como una hija querida. Roberto, dijo Aidiana con voz calmada pero firme, usted tiene experiencia cuidando niños. No, pero se aprende, ¿no? Además, Carmen sabe cómo cuidarla. ¿Y qué sabe usted sobre la condición médica de Lupita? Roberto se encogió de hombros. Carmen me dijo que está enferma del corazón, pero que se va a operar y va a estar bien. Aidiana sintió una alarma en su interior. Este hombre no entendía la complejidad de la situación de Lupita, ni parecía interesado en aprenderla. La operación es solo el comienzo, explicó Aidiana. Lupita va a necesitar cuidados especiales durante meses, tal vez años. Medicamentos, revisiones médicas regulares, una dieta especial. No es algo que se pueda tomar a la ligera. Bueno, para eso están los doctores, respondió Roberto con una actitud que Aidiana interpretó como desinterés. Carmen, que había estado callada, finalmente habló. Roberto, tal vez deberíamos pensarlo mejor. Lupita está muy bien cuidada aquí, y Aidiana conoce su condición mejor que nadie. ¿Estás diciendo que prefieres dejar a tu hija con un extraño que formar una familia conmigo?, preguntó Roberto, con un tono que comenzaba a mostrar irritación. No es un extraño, protestó Lupita. Es mi abuelo Aidiana, y él me quiere. Roberto miró a la niña con una expresión que Aidiana no pudo interpretar completamente, pero que no le gustó nada. Mira, pequeña, le dijo Roberto, yo voy a ser tu nuevo papá, y tienes que aprender a obedecerme. Usted no es mi papá, respondió Lupita con la honestidad brutal de los niños. Mi papá se fue porque no me quería. Pero el abuelo Aidiana sí me quiere. El comentario creó un silencio tenso. Roberto se veía molesto, Carmen estaba visiblemente incómoda, y Aidiana sentía que la situación se estaba saliendo de control. Creo que todos necesitamos tiempo para pensar, dijo Aidiana diplomáticamente. ¿Por qué no se quedan esta noche? Podemos hablar más mañana. Esa noche, después de que Lupita se durmiera, los tres adultos se sentaron alrededor de la mesa de la cocina para hablar. Carmen se veía angustiada, Roberto impaciente y Aidiana preocupado. Carmen, comenzó Aidiana, yo solo quiero lo mejor para Lupita. Si usted cree que casarse con Roberto y formar una familia es lo mejor para ella, yo no me voy a interponer. Pero... Carmen dudó. Pero quiero asegurarme de que Roberto entiende completamente lo que significa cuidar de una niña con problemas de salud. No es solo darle un techo y comida. Lupita necesita amor, paciencia
y cuidados médicos especializados. Roberto se irguió en su silla. Mire, señora Aidiana, yo respeto lo que usted ha hecho por Lupita, pero ahora es momento de que la niña tenga una familia real. Carmen y yo podemos darle lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita?, preguntó Aidiana. Una casa, una educación, estabilidad. Y amor. Por supuesto que amor también. Aidiana miró a Roberto directamente a los ojos. ¿Usted ama a Lupita? La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. Tartamudeó un poco antes de responder. Bueno, la voy a amar. Es la hija de Carmen, así que va a ser mi hija también. Eso no es lo que le pregunté, insistió Aidiana. Le pregunté si la ama ahora. Roberto se quedó callado, y su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Carmen, que había estado observando el intercambio, finalmente habló. Roberto, creo que necesitamos hablar a solas. Los dos salieron de la cabaña, y Aidiana pudo escuchar sus voces elevándose en una discusión acalorada. No podía entender las palabras, pero el tono era claro. Roberto estaba molesto, y Carmen estaba defendiendo algo. Después de una hora, Carmen regresó sola. Tenía los ojos rojos de llorar. Roberto se fue, anunció. Dijo que si yo no estaba dispuesta a poner nuestra relación por encima de todo lo demás, entonces no podíamos casarnos. Aidiana sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Lupita no tendría que vivir con un hombre que no la amaba, pero tristeza porque Carmen había perdido una oportunidad de tener una pareja. ¿Está usted bien?, preguntó Aidiana. Carmen se sentó pesadamente en una silla. Honestamente, no lo sé. Pensé que Roberto era la respuesta a nuestros problemas. Un hombre bueno que podría ser un padre para Lupita y un esposo para mí. Pero cuando lo vi hablando con ella hoy, me di cuenta de que no la veía como una hija, sino como una carga. Lo siento, dijo Aidiana sinceramente. No, respondió Carmen, secándose las lágrimas. Usted me hizo un favor. Mejor descubrir esto ahora que después de casarnos. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Aidiana, dijo Carmen finalmente, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Usted realmente ama a mi hija? Aidiana no dudó ni un segundo. La amo como si fuera mi propia sangre. La amo más de lo que creí posible volver a amar a alguien. Carmen asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Se nota. La manera en que la mira, la manera en que habla de ella, la manera en que ella habla de usted. Ustedes dos tienen algo especial. Pero usted es su madre, dijo Aidiana. Nada puede cambiar eso. No, nada puede cambiar eso. Pero tal vez podamos encontrar una manera de que todos seamos felices. ¿Qué creen que está pensando Carmen? Esta madre que ha luchado tanto por su hija está a punto de tomar una decisión que podría cambiar todo. No se pierdan lo que viene, porque la historia está llegando a su clímax más emotivo. El verdadero significado de la familia. A la mañana siguiente, Lupita despertó preguntando por Roberto. ¿Dónde está el señor que vino con mami?, preguntó mientras desayunaba. Carmen intercambió una mirada con Aidiana antes de responder. Se tuvo que ir, mija. Él y yo decidimos que no vamos a casarnos. Lupita procesó esta información con la seriedad de una niña que había aprendido que los adultos a veces tomaban decisiones que cambiaban todo. ¿Está triste, mami? Un poquito, admitió Carmen. Pero estoy bien. Lo importante es que tú estés bien. Yo estoy bien aquí con el abuelo Aidiana, dijo Lupita con una sonrisa. Podemos quedarnos aquí para siempre. Carmen miró a Aidiana, y él pudo ver en sus ojos que estaba luchando con una decisión difícil. Mija, ¿por qué no vas a jugar afuera un ratito? El abuelo Aidiana y yo necesitamos hablar. Después de que Lupita saliera, Carmen se sentó frente a Aidiana con una expresión seria. He estado pensando toda la noche, comenzó.
sobre lo que es mejor para Lupita, sobre lo que es mejor para todos nosotros. Aidiana esperó en silencio, sintiendo que esta conversación determinaría el curso de sus vidas. Lupita está mejor aquí con usted de lo que ha estado nunca, continuó Carmen. Su salud ha mejorado, está feliz, está aprendiendo cosas que yo nunca podría enseñarle. Y usted la ama de una manera que yo no creí posible en un extraño. Carmen, no sé a dónde quiere llegar con esto. Quiero que usted adopte a Lupita. Las palabras cayeron como un rayo en el silencio de la cabaña. Aidiana se quedó completamente inmóvil, seguro de que había escuchado mal. ¿Qué? Quiero que usted adopte legalmente a mi hija, repitió Carmen. Yo seguiré siendo su madre, pero usted será su padre legal. Podrá tomar decisiones médicas por ella, inscribirla en la escuela, darle la estabilidad que necesita. Aidiana se levantó de la silla, caminando hacia la ventana para procesar lo que acababa de escuchar. Carmen, eso es, no puedo pedirle que haga eso. No me lo está pidiendo. Se lo estoy ofreciendo yo. ¿Pero por qué? Lupita es su hija, su única hija. Carmen se acercó a él, con lágrimas en los ojos pero con una determinación férrea en su voz. Porque el amor verdadero a veces significa hacer sacrificios. Yo amo a Lupita más que a mi propia vida, y precisamente por eso quiero que tenga la mejor vida posible. Pero usted puede darle una buena vida. ¿Puedo? Trabajo 12 horas al día en una fábrica. Vivo en un apartamento pequeño en un barrio peligroso. No tengo seguro médico, no tengo ahorros, no tengo educación. ¿Qué puedo ofrecerle a Lupita que usted no pueda ofrecerle mejor? Aidiana se volvió para mirarla. Puede ofrecerle a su madre. Y seguiré siendo su madre. Pero usted puede ser su padre, el padre que nunca tuvo. Puede darle estabilidad, educación, cuidados médicos. Puede enseñarle sobre su cultura, sobre las tradiciones que yo nunca podré enseñarle. Carmen, esto es una locura. Yo soy un viejo solitario que vive en una montaña. No sé nada sobre criar niños en el mundo moderno. Pero sabe sobre amar. Y eso es lo más importante. Aidiana se sentó pesadamente, sintiendo el peso de la propuesta. ¿Y usted qué haría? Seguiría trabajando, ahorrando dinero. Vendría a visitarla cada fin de semana. Y cuando Lupita sea mayor, si quiere venir a vivir conmigo, podrá hacerlo. ¿Ha pensado en todas las implicaciones legales? Yo no soy ciudadano americano, soy apache. Lupita es mexicana. Esto podría ser muy complicado. Tengo un amigo que es abogado de inmigración. Él dice que es posible, especialmente considerando las circunstancias médicas de Lupita. Aidiana se quedó en silencio durante un largo rato. La propuesta era tan inesperada, tan generosa, tan aterradora, que no sabía cómo procesarla. ¿Qué dice Lupita de todo esto? Todavía no se lo he dicho. Quería hablar con usted primero. En ese momento, Lupita entró corriendo a la cabaña. Abuelo Aidiana. Mami. Vengan a ver. Hay un águila en el árbol grande. Los dos adultos siguieron a la niña afuera, donde efectivamente un águila dorada se había posado en el roble que crecía cerca de la cabaña. Aidiana sintió un escalofrío. En la tradición apache, las águilas eran mensajeras de los espíritus, y su aparición siempre tenía un significado especial. ¿Qué significa cuando viene un águila?, preguntó Lupita. Aidiana miró al ave majestuosa, que parecía estar observándolos directamente. Significa que los espíritus están cerca, y que algo importante está por suceder. El águila permaneció allí durante varios minutos, como si estuviera bendiciendo la escena, antes de alzar el vuelo y desaparecer en el cielo azul. Esa noche, después de que Lupita se durmiera, Aidiana subió a su lugar de oración. Necesitaba hablar con los espíritus, con su esposa fallecida, con su propio corazón. Itzel, murmuró en la oscuridad, ¿qué debo hacer? Esta mujer me está ofreciendo algo que nunca creí posible,
la oportunidad de ser padre otra vez. ¿Pero tengo derecho a aceptar? ¿Tengo derecho a separarla de su madre? El viento sopló suavemente, y Aidiana sintió esa presencia familiar que siempre asociaba con su esposa. Pero tal vez no se trata de separarlas, continuó. Tal vez se trata de crear una familia diferente, una familia unida por el amor en lugar de solo por la sangre. Permaneció allí hasta el amanecer, meditando, orando, buscando la respuesta en su corazón. Cuando regresó a la cabaña, había tomado su decisión. Amigos, ¿pueden imaginar la magnitud de esta decisión? Un hombre que había renunciado a la familia está a punto de convertirse en padre otra vez, y una madre está dispuesta a compartir a su hija por amor. Esta es la esencia del verdadero amor familiar. Denle like si quieren saber qué decide Aidiana. La nueva familia. Carmen estaba preparando el desayuno cuando Aidiana regresó de su vigilia nocturna. Lo miró expectante, pero él no dijo nada hasta que Lupita despertó y se unió a ellos en la mesa. Lupita, dijo Aidiana finalmente, tu mamá y yo tenemos algo importante que decirte. La niña los miró con curiosidad, masticando su tortilla con frijoles. ¿Qué es? Carmen tomó la mano de su hija. Mija, ¿tú eres feliz aquí con el abuelo Aidiana? Sí, mucho. ¿Por qué? ¿Te gustaría quedarte aquí para siempre? ¿Te gustaría que el abuelo Aidiana fuera tu papá? Los ojos de Lupita se abrieron enormemente. ¿En serio? ¿Él podría ser mi papá? Aidiana se aclaró la garganta. Mija, si tú quieres, y si tu mamá está de acuerdo, yo me gustaría mucho ser tu papá. Pero eso no significa que tu mamá deje de ser tu mamá. Significa que tendrías dos personas que te aman y te cuidan. Lupita se quedó pensativa por un momento. Pero mami se va a ir. Yo voy a seguir trabajando en Phoenix, explicó Carmen, pero voy a venir a visitarte cada fin de semana. Y cuando seas más grande, si quieres venir a vivir conmigo, podrás hacerlo. ¿Y el abuelo Aidiana va a estar triste si me voy? Aidiana sonrió, sintiendo que su corazón se expandía. Yo siempre voy a estar feliz si tú eres feliz, mija. Pero también siempre voy a estar aquí para ti, sin importar dónde vivas. Lupita se levantó de su silla y abrazó a Aidiana. Sí quiero que sea mi papá. Pero también quiero que mami siga siendo mi mami. Así va a ser, prometió Carmen, con lágrimas de felicidad en los ojos. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. El abogado de inmigración de Carmen, un hombre llamado David Morales, resultó ser más competente de lo que habían esperado. Logró navegar las complejidades legales de la adopción, considerando que Aidiana era un ciudadano apache con estatus especial, Carmen era una inmigrante indocumentada y Lupita necesitaba atención médica urgente. Es un caso único, les explicó David. Pero las circunstancias médicas de Lupita, combinadas con el hecho de que Aidiana puede proporcionarle cuidados especializados y estabilidad, hacen que sea posible. Mientras tanto, los preparativos para la operación de Lupita continuaron. El Dr. Harrison había conseguido reducir aún más los costos, y la comunidad apache de Aidiana había organizado una recaudación de fondos que había generado una respuesta sorprendente. No sabía que tenía tantos amigos, le dijo Aidiana a Carmen cuando recibieron la noticia de que habían conseguido todo el dinero necesario. Los tiene, respondió Carmen. Solo que nunca se había dado la oportunidad de conocerlos. La operación estaba programada para enero, y mientras tanto, Lupita continuaba mejorando bajo los cuidados de Aidiana. Su color había mejorado notablemente, tenía más energía, y había comenzado a aprender a leer con la ayuda de los libros que Aidiana tenía en su cabaña. Mira, papá, le dijo una tarde, usando por primera vez la palabra que tanto había esperado escuchar. Ya puedo leer esta historia. Aidiana sintió que su corazón se desbordaba de felicidad. Había esperado 20 años para volver a escuchar a un niño llamarlo papá. En noviembre, los papeles de adopción fueron finalmente aprobados. La ceremonia se llevó a cabo en la oficina del juez, con Carmen, Aidiana, Lupita y David presente.
Fue un momento emotivo para todos. Señora Aidiana, dijo el juez, ¿acepta usted la responsabilidad de ser el padre legal de Lupita Morales, de cuidarla, protegerla y amarla como si fuera su propia hija? Sí, la acepto, respondió Aidiana con voz firme. Señora Morales, ¿acepta usted que el señor Aidiana comparta la custodia legal de su hija? Sí, la acepto, respondió Carmen. Lupita, dijo el juez, dirigiéndose a la niña, ¿entiendes que el señor Aidiana va a ser tu papá legal? Sí, respondió Lupita con una sonrisa radiante. Y yo voy a ser su hija. Después de la ceremonia, los tres regresaron a la montaña para celebrar. Aidiana había preparado una cena especial, y Carmen había traído un pastel de la panadería del pueblo. Brindemos, dijo Carmen, levantando su vaso de agua. Por las familias que se forman con el corazón, no solo con la sangre. Por las segundas oportunidades, añadió Aidiana. Por tener el mejor papá y la mejor mami del mundo, dijo Lupita, haciendo reír a los adultos. Esa noche, después de que Carmen se fuera y Lupita se durmiera, Aidiana salió a su lugar de oración. Pero esta vez no fue para buscar respuestas o para hablar con los espíritus de los muertos. Fue para dar gracias. Gracias, murmuró al viento nocturno. Gracias por traer a Lupita a mi vida. Gracias por enseñarme que el amor no se acaba, solo se transforma. Gracias por mostrarme que la familia puede tomar muchas formas. Miró hacia la cabaña, donde dormía su hija adoptiva, y sintió una paz que no había experimentado en décadas. Su corazón, que había estado cerrado durante tanto tiempo, ahora estaba completamente abierto. ¿Pueden sentir la emoción de este momento? Aidiana ha encontrado una nueva razón para vivir, y Lupita ha encontrado el padre que siempre necesitó. Pero aún nos queda la operación y el desenlace de esta hermosa historia. No se pierdan la conclusión. La operación y el milagro. Enero llegó con un frío inusual para Arizona. La fecha de la operación de Lupita estaba programada para el 15 de enero, y conforme se acercaba el día, tanto Aidiana como Carmen se ponían más nerviosos. Lupita, por el contrario, parecía sorprendentemente tranquila. No tengo miedo, papá, le dijo a Aidiana la noche antes de partir hacia Phoenix. Usted me dijo que mi corazón iba a estar bien, y yo le creo. La confianza de la niña era tanto reconfortante como aterradora para Aidiana. Sabía que, a pesar de todas las garantías médicas, siempre existía un riesgo en cualquier cirugía, especialmente una tan compleja como la que necesitaba Lupita. La noche antes de la operación, Aidiana realizó una ceremonia especial. Encendió salvia sagrada, tocó su tambor y cantó las oraciones de sanación que había aprendido de su abuelo. Carmen y Lupita participaron, siguiendo sus movimientos aunque no entendieran completamente el significado de los rituales. ¿Qué le está pidiendo a los espíritus?, preguntó Carmen. Les pido que guíen las manos del doctor, que protejan a Lupita durante la operación y que le den fuerza para sanar, explicó Aidiana. Y cree que lo van a escuchar. Aidiana miró a Lupita, que estaba sentada en el suelo, fascinada por las llamas de las velas ceremoniales. Los espíritus siempre escuchan, pero a veces sus respuestas no son las que esperamos. El día de la operación, llegaron al hospital muy temprano. El doctor Harrison los recibió personalmente y les explicó una vez más el procedimiento. Vamos a reparar el defecto en el corazón de Lupita, les dijo. Es una operación que he hecho muchas veces y tengo mucha confianza en el resultado. Pero quiero que sepan que durará varias horas y que después Lupita necesitará estar en cuidados intensivos por unos días. Lupita escuchó todo con seriedad, haciendo preguntas que sorprendieron al doctor por su madurez. ¿Me va a doler mucho?, preguntó. Un poquito, admitió el doctor Harrison. Pero tenemos medicinas muy buenas para el dolor. Y después voy a poder correr como los otros niños. Después vas a poder hacer todo lo que quieras hacer. Cuando llegó el momento de llevar a Lupita al quirófano, Aidiana sintió que su corazón se partía. La niña se veía tan pequeña en esa cama de hospital,
vestida con la bata azul que le quedaba enorme. «Papá», le dijo Lupita, tomando su mano. «¿Se acuerda de la historia del coyote sabio?» «Sí, mija». El coyote le dijo a la niña que para encontrar el camino a casa, primero tenía que encontrar el camino a su corazón. «Yo ya encontré mi camino a casa. Es con usted y con mami. Así que mi corazón ya sabe a dónde tiene que ir». Aidiana tuvo que salir del cuarto para que Lupita no lo viera llorar. La operación duró 6 horas. 6 horas durante las cuales Aidiana y Carmen se turnaron entre caminar por los pasillos del hospital, sentarse en silencio en la sala de espera y tratar de consolarse mutuamente. «¿Cree que estamos haciendo lo correcto?», preguntó Carmen durante la tercera hora. «¿A qué se refiere?» «A todo esto. A la adopción, a la operación, a cambiar tanto la vida de Lupita». Aidiana pensó cuidadosamente antes de responder. «Carmen, hace 6 meses, Lupita se estaba muriendo. Hoy, tiene una oportunidad de vivir una vida plena y feliz. Creo que estamos haciendo exactamente lo que debemos hacer». Finalmente, el doctor Harrison apareció en la sala de espera, aún vestido con su ropa quirúrgica. Su sonrisa les dijo todo lo que necesitaban saber antes de que dijera una palabra. «La operación fue un éxito completo», anunció. «El corazón de Lupita está funcionando perfectamente. Va a necesitar unas semanas de recuperación, pero después de eso, va a ser una niña completamente normal». Aidiana sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio. Carmen comenzó a llorar de felicidad. «¿Podemos verla?», preguntó Carmen. «Está en recuperación ahora, pero en unas horas podrán visitarla». Cuando finalmente pudieron ver a Lupita, estaba despierta pero somnolienta por los medicamentos. Tenía tubos y cables conectados a su pequeño cuerpo, pero sus ojos brillaban con vida. «Hola, papá». «Hola, mami», les dijo con voz débil pero clara. «Hola, mi amor», respondió Aidiana, tomando su mano cuidadosamente. «¿Cómo te sientes?» «Me duele un poquito, pero me siento diferente, como si pudiera respirar mejor». «Es porque tu corazón ya está trabajando como debe», explicó Carmen. «¿Ya puedo ir a casa?» «En unos días, mija. Primero tienes que ponerte más fuerte». Durante los siguientes días, Aidiana y Carmen se turnaron para estar con Lupita en el hospital. Aidiana había traído algunos de sus remedios tradicionales, té suaves que ayudaban con la digestión y ungüentos para acelerar la cicatrización, que el doctor Harrison había aprobado después de revisar sus ingredientes. «Es fascinante», le dijo el doctor a Aidiana. «Algunos de estos remedios tradicionales realmente tienen propiedades medicinales comprobadas. Deberíamos colaborar más a menudo». La recuperación de Lupita fue notable. Los doctores dijeron que nunca habían visto a un niño sanar tan rápido después de una cirugía cardíaca. Aidiana sabía que parte de eso se debía a la fortaleza natural de la niña, pero también creía que el amor y los cuidados especiales que había recibido habían contribuido a su sanación. Una semana después de la operación, Lupita fue dada de alta. El viaje de regreso a la montaña fue emotivo para todos. Lupita iba sentada entre Aidiana y Carmen, mirando por la ventana con ojos nuevos. «Todo se ve más bonito», comentó. «Es porque mi corazón está mejor». «Es porque ahora puedes ver el mundo con un corazón sano», respondió Aidiana. «Amigos, ¿pueden imaginar la alegría de esta familia? Después de tanto sufrimiento e incertidumbre, finalmente tienen la certeza de que Lupita va a estar bien. Pero la historia aún no termina. Denle like si quieren conocer el hermoso desenlace de esta historia de amor y familia. El verdadero significado de la familia». 6 meses después de la operación, la vida en la montaña había encontrado un nuevo ritmo. Lupita se había recuperado completamente y ahora corría por los senderos con la energía de cualquier niña de su edad. Su cicatriz en el pecho se había desvanecido hasta convertirse en una línea tenue que ella llamaba orgullosamente la marca de mi corazón valiente.
Aidiana había transformado parte de su cabaña en un aula improvisada donde enseñaba a Lupita no solo las materias tradicionales como matemáticas y lectura, sino también las tradiciones de su pueblo apache. La niña había demostrado una aptitud natural para aprender idiomas, y ya podía mantener conversaciones básicas en apache. «Papá», le dijo una tarde mientras practicaban palabras en apache, «¿yo soy apache ahora?» Aidiana sonrió. «Eres apache por adopción, mija. Pero también eres mexicana por nacimiento. Eres las dos cosas, y eso te hace especial. Como usted es apache pero también americano». Exactamente. La identidad no es algo que se tiene que elegir. Puede ser muchas cosas a la vez. Carmen había encontrado un trabajo mejor en Phoenix, en una oficina donde podía usar sus habilidades administrativas que había desarrollado en México. Ahora ganaba lo suficiente para alquilar un apartamento pequeño pero cómodo, y cada viernes por la tarde subía a la montaña para pasar el fin de semana con su hija. La dinámica entre los tres había evolucionado de una manera que ninguno había anticipado. Carmen y Aidiana habían desarrollado una amistad profunda basada en su amor compartido por Lupita. No había celos ni competencia entre ellos, solo un entendimiento mutuo de que ambos querían lo mejor para la niña. «Es raro», le comentó Carmen a Aidiana una noche mientras Lupita dormía. «Nunca pensé que podría compartir a mi hija con alguien más. Pero con usted se siente natural». «Es porque no estamos compitiendo», respondió Aidiana. «Estamos colaborando. Lupita no tiene que elegir entre nosotros porque ambos estamos del mismo lado, el suyo». Un día de primavera, Lupita hizo una propuesta que sorprendió a ambos adultos. «¿Saben qué sería muy bonito?», dijo durante la cena. «Que mami se viniera a vivir aquí con nosotros». Carmen y Aidiana se miraron, ninguno seguro de cómo responder. «Mija», dijo Carmen cuidadosamente, «yo tengo mi trabajo en Phoenix. Pero podría conseguir trabajo aquí cerca. En San Miguel hay una escuela, y la maestra me dijo que necesitan alguien que hable inglés y español». Aidiana se quedó pensativo. La idea no era completamente descabellada. Su cabaña era grande, y había espacio para construir una habitación adicional. Además, había notado que Carmen parecía más feliz y relajada cuando estaba en la montaña que cuando hablaba de su vida en la ciudad. «¿Qué opina, Carmen?», preguntó Aidiana. Carmen se veía sorprendida por la pregunta. «¿Usted estaría de acuerdo con eso?». «Si es lo que usted quiere, y si es lo que Lupita quiere, entonces sí». Carmen se quedó en silencio durante un largo rato, considerando la propuesta. «Déjenme pensarlo», dijo finalmente. 2 semanas después, Carmen regresó con una decisión. «He hablado con la directora de la escuela de San Miguel», anunció. «Me ofrecieron un trabajo como maestra de inglés. El salario es menor que el que tengo en Phoenix, pero...». «¿Pero?», preguntó Lupita con expectación. «Pero creo que sería feliz aquí. Y creo que nosotros tres podríamos ser una familia muy especial». La construcción de la nueva habitación para Carmen se convirtió en un proyecto comunitario. Varios hombres del pueblo subieron a ayudar, y las mujeres trajeron comida para los trabajadores. Aidiana se dio cuenta de que, sin haberse dado cuenta, se había convertido en parte de la comunidad de San Miguel. «¿Ve cómo la gente lo quiere?», le dijo Carmen mientras observaban a los voluntarios trabajar. «Usted pensaba que estaba solo, pero tenía una familia extendida que no conocía». «Lupita me enseñó eso», respondió Aidiana. «Me enseñó que la familia no es solo la gente que vive contigo. Es toda la gente que se preocupa por ti». El día que Carmen se mudó oficialmente a la montaña, organizaron una ceremonia especial. Aidiana realizó un ritual apache de bendición del hogar, pidiendo a los espíritus que protegieran a su nueva familia. Carmen contribuyó con tradiciones mexicanas, colgando papel picado y preparando mole para la celebración. «Ahora somos oficialmente una familia», declaró Lupita, abrazando a sus 2 padres. Esa noche, después de que Lupita se durmiera, Carmen y Aidiana se sentaron en el porche de la cabaña, mirando las estrellas.
¿Alguna vez imaginó que su vida tomaría este rumbo?, preguntó Carmen. Aidiana negó con la cabeza. Hace un año, yo era un hombre solitario que había renunciado a la idea de la familia. Ahora tengo una hija que amo más que a mi propia vida, y una, ¿cómo la llamaría? Una comadre. Carmen se rió. Creo que somos simplemente familia. Una familia poco convencional, pero familia al fin. ¿Sabe qué es lo más sorprendente?, dijo Aidiana. Pensé que adoptar a Lupita significaba que yo le estaba dando algo a ella. Pero resulta que ella me dio mucho más a mí. ¿Qué le dio? Me devolvió la capacidad de amar. Me enseñó que el corazón no se gasta cuando amas a más gente. Al contrario, se hace más grande. Un año después de la operación de Lupita, el doctor Harrison vino a visitarlos para un chequeo de rutina. Quedó asombrado por la transformación que vio. Lupita está perfecta, les dijo después del examen. Su corazón está funcionando mejor de lo que esperábamos. Pero lo que más me impresiona es lo feliz que se ve. Es porque tiene mucho amor, explicó Lupita con la sabiduría de sus 8 años. Mi papá Aidiana dice que el amor es la mejor medicina. ¿Y qué opina su mamá Carmen? Ella dice que una familia unida puede superar cualquier cosa. El doctor Harrison sonrió. Creo que ambos tienen razón. Queridos amigos, estamos llegando al final de esta hermosa historia. Una historia que nos enseña que la familia verdadera se construye con amor, no solo con sangre. Acompáñenme en estas últimas reflexiones sobre el viaje de Aidiana, Carmen y Lupita. 5 años después. 5 años habían pasado desde que Carmen subió por primera vez el sendero de la montaña cargando a una niña enferma en sus brazos. Ahora, Lupita tenía 11 años y era una niña completamente sana que corría por esos mismos senderos con la agilidad de una gacela. La cabaña de Aidiana se había convertido en un hogar verdadero. Carmen había añadido toques femeninos que suavizaron la austeridad masculina del lugar: cortinas coloridas, plantas en macetas y fotografías familiares en las paredes. Pero lo que más había cambiado era la atmósfera. Donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaban risas, conversaciones y la música de una familia feliz. Aidiana, ahora de 65 años, se había convertido en una figura respetada en la comunidad. Su reputación como curandero había crecido, pero ahora también era conocido como maestro y consejero. Muchos padres del pueblo traían a sus hijos para que aprendieran sobre las tradiciones apaches, y él había comenzado a dar clases regulares sobre medicina tradicional. Carmen había florecido en su papel como maestra en San Miguel. Su habilidad para conectar con los estudiantes, combinada con su experiencia personal de superación, la había convertido en una de las maestras más queridas del pueblo. Además, había comenzado a estudiar por las noches para obtener su título universitario, con el apoyo incondicional de Aidiana. Nunca es tarde para perseguir los sueños, le había dicho él cuando ella expresó dudas sobre volver a estudiar. Lupita había crecido hasta convertirse en una niña extraordinaria. Hablaba 3 idiomas con fluidez: español, inglés y apache. Era la mejor estudiante de su clase, pero también había heredado el don de Aidiana para la medicina tradicional. A menudo lo ayudaba a preparar remedios, mostrando una intuición natural para las propiedades curativas de las plantas. Creo que va a ser doctora cuando crezca, le dijo Carmen a Aidiana una tarde mientras observaban a Lupita explicar las propiedades de la manzanilla a un grupo de niños más pequeños. «Oh, chamana», respondió Aidiana con orgullo. «O tal vez las dos cosas». La historia de su familia poco convencional se había extendido más allá de San Miguel. Un periodista había escrito un artículo sobre ellos en un periódico de Phoenix, y después habían aparecido en un programa de televisión sobre familias extraordinarias. Pero la fama no había cambiado su esencia. Lo importante no es lo que la gente diga sobre nosotros, les había explicado Aidiana a Carmen y Lupita. Lo importante es que nosotros sabemos quiénes somos y cuánto nos amamos. En el 5º aniversario de la adopción de Lupita, organizaron una celebración especial.
Invitaron a toda la gente que había sido importante en su viaje: el doctor Harrison, el abogado David Morales, los vecinos de San Miguel que los habían apoyado, y varios miembros de la comunidad apache de Haitiana. Durante la ceremonia, Haitiana habló sobre lo que había aprendido en esos 5 años. Cuando Lupita llegó a mi vida, yo pensaba que estaba solo en el mundo, dijo, dirigiéndose a los invitados reunidos en el patio de su cabaña. Pensaba que la familia era algo que se perdía para siempre cuando moría la gente que amabas. Pero Lupita me enseñó que la familia no es algo que se pierde o se encuentra. Es algo que se construye, día a día, con amor, paciencia y compromiso. Carmen también habló, con lágrimas en los ojos. Hace 5 años, yo era una madre desesperada que no sabía cómo salvar a su hija. Pensé que tendría que elegir entre darle a Lupita un padre o ser yo su madre. Pero Haitiana me enseñó que el amor verdadero no divide, multiplica. Ahora Lupita tiene 2 padres que la aman, y yo tengo una familia más grande y fuerte de lo que nunca soñé. Finalmente, Lupita tomó la palabra, con la confianza de una niña que había crecido rodeada de amor incondicional. Yo no recuerdo mucho de cuando estaba enferma, dijo. Pero sí recuerdo el día que conocí a mi papá y Diana. Recuerdo que tenía miedo, pero él me cantó una canción que me hizo sentir segura. Desde entonces, nunca más he tenido miedo de nada, porque sé que tengo una familia que siempre va a cuidarme. Hizo una pausa, mirando a sus 2 padres con una sonrisa radiante. Mi maestra en la escuela nos preguntó qué es lo más importante que hemos aprendido. Yo le dije que aprendí que la familia no es solo la gente que tiene tu misma sangre. La familia es la gente que elige amarte todos los días, sin importar qué. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, Haitiana, Carmen y Lupita se sentaron juntos en el porche, como habían hecho tantas noches antes. ¿Saben qué?, dijo Lupita, acurrucada entre sus 2 padres. Creo que tenemos la familia más bonita del mundo. ¿Por qué?, preguntó Carmen. Porque nosotros nos elegimos. No fue casualidad o porque tuviéramos que estar juntos. Fue porque decidimos amarnos. Haitiana miró hacia las estrellas, recordando todas las noches que había pasado solo en ese mismo lugar, hablando con los espíritus de los muertos. Ahora entendía que los espíritus no solo habían estado escuchando sus oraciones, habían estado preparando el camino para que encontrara a su nueva familia. ¿En qué piensa, papá?, preguntó Lupita. Pienso en lo agradecido que estoy, respondió Haitiana. Agradecido con los espíritus que trajeron a tu mamá y a ti a mi vida. Agradecido por haber aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y agradecido por haber descubierto que el amor es lo único que realmente importa en este mundo. Carmen tomó la mano de Haitiana y la de Lupita. Brindemos, dijo, por las familias que se forman con el corazón. Por los segundos comienzos, añadió Haitiana. Y por estar juntos para siempre, concluyó Lupita. Mientras las estrellas brillaban sobre la montaña de Arizona, una familia poco convencional pero perfectamente unida se preparaba para enfrentar el futuro juntos, sabiendo que habían encontrado el verdadero significado del amor y la familia. Queridos amigos, así termina la historia de Haitiana, Carmen y Lupita. Una historia que nos recuerda que la familia verdadera se construye con amor, no con sangre. Que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y que a veces, las bendiciones más grandes llegan disfrazadas de desafíos. Si esta historia tocó su corazón, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirla con sus seres queridos. Porque al final del día, todos necesitamos recordar que el amor es lo que nos hace verdaderamente ricos. Nos vemos en la próxima historia. Que tengan un día lleno de bendiciones. Esta historia está basada en la realidad de miles de familias que se forman de maneras no tradicionales, pero que están unidas por lazos de amor más fuertes que la sangre. En un mundo donde a menudo nos enfocamos en las diferencias, la historia de Haitiana, Carmen y Lupita nos recuerda que el amor trasciende fronteras, culturas y circunstancias. La medicina tradicional apache mencionada en esta historia está basada en prácticas reales que han sido utilizadas por siglos. Sin embargo,
Siempre es importante consultar con profesionales médicos para cualquier condición de salud. Que esta historia inspire a todos a abrir sus corazones a las posibilidades del amor y la familia en todas sus formas.